Vamos a ir por favor a Mateo 11 y vamos a empezar en el verso 16. Mientras empezamos voy a recordaros que cualquier cosa estudias la Biblia necesita haber una respuesta. El verso 15 no forma parte, pero mirad lo que dice Jesús a los que le estaba escuchando: el que tenga oídos para oír, que oiga. Vemos esto 8 veces en el Evangelio y también vemos a Dios que está hablando aquí en Apocalipsis 8 veces a Juan. 7 de estas veces ocurren cuando le está hablando a las 7 iglesias. En otras palabras, el Señor quiere que su pueblo escuche atentamente lo que Él dice. Una enseñanza fundamental en las Escrituras es que la verdad de Dios exige una respuesta. Mientras Dios está diciendo que tenemos que responder y escuchar a lo que están escuchando, reconoce que la mayoría no escucha, que la mayoría no le están escuchando. Es básico para la verdad bíblica que las personas deben responder, deben reaccionar cuando dan una oportunidad a afrontar la verdad. Tienen que creer en Él y actuar sobre rechazarlo. Y aquí en Mateo 11, Mateo está registrando las diversas respuestas de las personas a Jesús. Una de esas respuestas es la duda honesta, es la que fue la que caracterizó a Juan el Bautista, lo que estudiamos la semana pasada. Juan creía en Jesús y sin embargo tenía algunas dudas. Así que Jesús lidió con eso en los primeros 15 versículos. Eso puede ocurrir hasta con un creyente, como ocurrió con Juan, pero ahora en versículo 16 a 24 va a empezar a hablar sobre dos otras respuestas que son muy comunes y más serios. Son crítica e indiferencia. Uno tiene que ver con lo que las personas hacen y la otra es lo que no hace la gente. Y un hombre y una mujer pueden ser enviados al infierno por lo que no hacen, como tanto por lo que sí que hacen. Algunas personas critican a Jesucristo mientras otros son indiferentes. Y es importante saber que van a ser juzgados y tenemos que reconocer que cuando estamos mirando más adelante al juzgamiento, el gran trono blanco, es seguro que algunas personas dirán como defensa: yo nunca hice nada en contra de ti. Y eso también resultará en la condenación de ellos, tanto como los que le oponen. Y ya hemos leído nuestro texto esta mañana, o sea que vamos a empezar a estudiar estas dos respuestas y vamos a comenzar con la primera que Jesús menciona, que es la respuesta de la crítica. Jesús plantea una pregunta en el versículo 16. ¿Y con qué compararé a esta generación? Esa frase era una expresión común en el Medio Oriente que se usaba para introducir una parábola o una ilustración. En la literatura judía, particularmente en el Midrash, que era un antiguo comentario judío sobre el Antiguo Testamento, esa frase es la fórmula más común para introducir una parábola. Todos los buenos maestros saben que tienes que enseñar con imágenes de palabras o con analogías, símiles, metáforas y figuras retóricas para ayudar a la gente a entender un punto. Y eso era cierto también para los rabinos y por eso comúnmente decían esta frase: ¿con qué compararé este asunto? Esa es la frase más común en la enseñanza rabínica para introducir una parábola. Es como decir: ¿cómo puedo comparar este punto con algo en la vida que te lo aclare? ¿Cómo es? O sea que de una manera rabínica muy tradicional Jesús se lanza a una parábola. Pero ¿con qué compararé a esta generación? ¿Cómo puedo ilustrar cómo es esta generación? Y en estos primeros versículos Él señala que una de las cosas que los caracterizaba era que siempre eran críticos. No importaba lo que Él hiciera o dijera, ellos lo criticaban todo. No había validez en la crítica, solo buscaban algo con lo que meterse. Seguro que has conocido gente así.
Yo antes tenía un miembro en la familia que era así, que no importaba lo que dijera, él discutía todo conmigo. Y si tiras una afirmación generación de que el cielo es azul y la hierba es verde, él discutiría que no es cierto. Y hay muchas personas en este mundo así con respecto a Jesucristo. No importa cuán maravilloso sea, lo desprecian a Él y a sus seguidores porque no están abiertos a la verdad, no reconocen su pecado y no están interesados en un Salvador. Así que simplemente se sientan y critican. Si no me crees, puedo mostrarte tu presencia en las redes sociales. Son tus vecinos, amigos, compañeros de trabajo, incluso miembros de su familia. Si les mencionas a Jesucristo, responden con desdén, desprecio y con burla. Y desafortunadamente hay muchas iglesias que están infectadas con personas como ellas. Son personas que profesan ser creyentes, pero no estoy tan seguro de que realmente lo sean, porque no importa cuán maravilloso sea el sermón del pastor ese día, no importa cómo es el liderazgo de la iglesia, haga lo que no haga, siempre lo critican. Si los confrontas con su actitud, no reconocerán su pecado, lo único que quieren hacer es sentarse y criticar. Pueden afirmar que conocen y aman a Jesús, pero su comportamiento indica lo contrario. Ahora, dejarme un momento que yo y los ancianos digamos que estamos muy contentos de que no tenemos ese tipo de persona aquí en Lakeside, por lo menos no como un comportamiento en general. Y de eso le damos muchas gracias. Pero vamos a mirar cómo Jesús ilustra esto. Comienza en la mitad del versículo 16 diciendo, es como niños sentados en las plazas que llaman a los otros niños y dicen, te tocamos la flauta y no bailaste, cantamos un canto fúnebre y no os lamentasteis. Ahora, primero, al leer esto inicialmente igual no entiendes lo que está diciendo, o sea que vamos a ayudar un poco a entender esto. En el centro de cada ciudad había un lugar que se llamaba la Goya. Esa es la palabra para mercado. Hasta este día de hoy, este término se utiliza en la comunidad griega para referirse a un mercado. Si vas aquí a la ciudad de Tarpon Springs, aquí tenemos ahí una comunidad griega y encontrarás una tienda que se llama Agora Food Market. O sea que por lo tanto el día que la comunidad había decidido que era el día del mercado, todos los agricultores y vendedores llevaban sus artículos al Gagoa y los vendían, llenaban ese espacio abierto en el centro de la ciudad con todos sus carros y pequeñas marquesinas y vendían todos sus diversos productos, carnes, frutas, verduras en el mercado. Y era uno de los lugares favoritos para los niños para jugar. Los vendedores llevaban a sus hijos con ellos para pasar rato ahí todo el día mientras vendían sus productos y los compradores también tenían a sus hijos con ellos. Por lo tanto, había muchos niños corriendo por el mercado y por supuesto se conocían y por lo tanto eventualmente empezarían a jugar diferentes juegos. Ahora la Goya se llevaba a cabo en un área abierta parecida a un parque o a la plaza del pueblo, y en los días que el mercado no estaba ahí era un gran espacio abierto y habría aún más espacio para que jugaran los niños. Y al igual que los niños de hoy jugaban los juegos que imitaban la vida de sus padres. Uno de los juegos populares que jugaban era la boda y otro favorito era el funeral, que es un poco más difícil de imaginar, pero les gustaba jugar a la boda y al funeral. ¿Por qué? Porque eran eventos sociales públicos. Cada vez que se celebraba una boda, siempre había un desfile o una procesión por la ciudad. La novia, el novio, el amigo, el novio y todas las damas que estaban esperando a la novia y todos los demás en la fiesta de bodas pasaban por la ciudad y había gente tocando flautas y estaban saltando, bailando, llenos de alegría mientras pasaban por el pueblo en esta procesión. Y los niños veían esto y sabían que formaba parte de la vida. Así que los niños se juntaban y se reunían y fingían ser una fiesta de bodas. Una niña fingiría ser la novia y un niño sería el novio. Y otro muchacho, el amigo del novio, y el resto de las muchachas fingían ser las doncellas de la novia. Y luego estaban los músicos, que eran los niños que podían tocar alguna flauta o algún instrumento. Y ellos daban vueltas alrededor de la plaza del pueblo, del mercado, y a través los músicos a veces tocaban la flauta y llamaban a sus amigos, decían, venir, únase a la procesión. Y luego, después de jugar a la boda por un tiempo, decidían jugar al funeral, que en esa sociedad
veían y participaban mucho más de lo que nuestros niños de hoy en día participan en el funeral, porque la muerte era mucho más común en esa época debido a la guerra y la enfermedad, y también era muy público. Y en un funeral los portadores del féretro levantaron el cuerpo en una camilla sobre sus hombros y llevaban el cuerpo a través de la ciudad mientras todos los miembros de la familia y los amigos los seguían. Y contrataban plañideras profesionales, por lo general mujeres a las que se les pagaba para llorar en voz alta, y ellas se seguían y lamentaban y gemían y lamentaban y lloraban, y los niños veían todo esto. O sea que después de jugar un rato a la boda y se cansaban y empezaban a jugar al funeral, empezaban a llorar y a gritar y a golpear el pecho y a parecer ser dolientes profesionales, y mientras jugaban al funeral gritaban a sus amigos: venir a jugar al funeral con nosotros. Pero sabéis que habían algunos niños que no querían jugar. Y es por eso que el verso 17 dice: tocamos la flauta para vosotros y no bailasteis, cantamos un canto fúnebre y no te lamentasteis. O sea que había un grupo de niños en la parábola de Jesús que simplemente no querían jugar. Eran aguafiestas. Ya sabes cómo son. Si los niños estaban jugando a la boda, ellos decían: yo no quiero jugar ese juego tan tonto. O sea que los demás podían decir: bien, pues jugaremos otro juego, vamos a jugar a funeral. Y estos niños también decían: no, tampoco queremos jugar a eso, no queremos involucrarnos contigo en absoluto. No les importa si estás jugando un juego feliz o un juego triste, no van a jugar ninguno de los dos. Simplemente se obstinan en no querer jugar con nadie y solo quieren criticar y sentarse ahí criticando a todos. Ahora, al principio de la parábola se vuelve claro. Hay algunas personas que simplemente no quieren jugar sin importar cuál sea el juego, ¿verdad? No importa cómo te acerques a ellos, no quieren jugar. Criticarán la boda, criticarán el funeral. Nada les satisface. Siempre encontrarán fallas porque básicamente no están dispuestos a participar, no están dispuestos a estar satisfechos. Entonces Jesús dice: así es esta generación. Simplemente no quieres jugar, no importa cuál sea el juego, no estarás satisfecho. Son como los niños que cuando sus amiguitos lo llaman a jugar, no están interesados, no están dispuestos a participar, sino que simplemente tienen un espíritu amargo, crítico y contrario. Ahora vamos a mirar el verso 18 y aquí está la aplicación. Porque Juan no vino ni comiendo ni bebiendo, y dicen: tiene un demonio. ¿Qué es eso? Pues Juan el Bautista vino en modo funeral. Juan era austero. Juan vino vestido con un manto de pelo de camello que habría sido tosco y oscuro. Juan vino comiendo langostas y miel silvestre sin tener relaciones sociales normales. Vivía en el desierto. Según todas las definiciones humanas, era un recluso y un ermitaño. Vino machacando el mensaje de juicio y condenación ardiente. Habló de un hacha cortando el raíz del árbol. Él clamó por arrepentimiento y para que ese arrepentimiento se mostrara con fruto en la vida de uno. Llegó en modo fúnebre. Era serio y austero. Vivía al margen de las relaciones normales de la vida. Nunca se involucró en actividades sociales en absoluto. Era una voz que clamaba en el desierto. ¿Y sabes lo que decían de él? Tiene un demonio. Está poseído. O sea, quiero decir, cualquiera que actúe de manera tan extraña tiene que estar poseído por un demonio. O en Juan 5:35, Jesús habló de Juan y dijo: él era la lámpara que ardía y resplandecía, y vosotros estabais dispuestos a regocijaros por un tiempo en su luz. Eso es interesante, ¿no? No habían tenido un profeta en 400 años y podían ver que él era grande, que tenía el poder de la personalidad para atraerlos, y por eso se regocijaron en su luz por un momento. Pero los críticos entre ellos finalmente concluyeron: oh, este está loco, está poseído por un demonio. Verás, él se enfureció contra sus nervios inmorales y no espirituales, y ellos despotricaron contra de él. Lo toleraron por un corto tiempo, disfrutando de la novedad y la emoción de su predicación, pero no permitiría que fuera espectadores neutrales.
No podían ser espectadores sin compromiso, que escuchaban y observaban sin decisión ni compromiso. Cuando vieron que tenía que elegir, eligieron no creerle ni seguirlo. En lugar de aceptar la reprensión de Juan por su maldad, reprendieron su justicia. Acusaron al profeta que no tenía igual, que era más grande que cualquier otra persona, de estar poseído por demonios. Simplemente razonaron que cualquiera que fuera tan extraño como Juan, que viviera como él vivió, debía estar poseído por algún demonio. Eso fue lo peor que pudieron decir de él. Habría sido suficiente decir, este está un poco fuera de lugar mentalmente, porque podría haber habido un poco de espacio para algo de simpatía con eso. Pero cuando ellos dijeron, está poseído por un demonio, lo empujaron tan lejos como pudieron, en lugar de ver su estilo de vida como una reprimenda de su indulgencia, simplemente lo ridiculizaron. Pero mira el versículo 19, siguiendo a Juan, Jesús dice, vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo, y dicen, he aquí un hombre glotón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, la sabiduría es vindicada por sus obras. Jesús era justo lo opuesto a Juan. Él vino en su humanidad comiendo y bebiendo. En otras palabras, él vino y vivió una vida normal socialmente, comía con la gente, se quedaba en sus casas, asistía a las actividades sociales normales de la sociedad. Estuvo en bodas, en funerales, en eventos especiales, en la sinagoga y en el templo. Caminó de aldea en aldea y estuvo junto al mar con los pecadores. Incluso se subió a sus barcas. Él estaba donde estaba la gente y era parte de su vida y compartía comida y bebida con ellos. Verá, él vino de modo de boda. De hecho, en Mateo 9:14, los discípulos de Juan, que estaban acostumbrados al modo fúnebre, este tipo de cosa fúnebre, se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué ayunamos nosotros y los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? En otras palabras, está diciendo, esto es una celebración. Y Jesús, en cierto sentido, vino de una manera muy diferente a la de Juan. Y mirad lo que dijeron. He aquí, un hombre glotón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. ¿Lo ves? Porque él se mezcló entre ellos lo criticaron. Debido a que Juan no se mezclaba, los criticaron. Por cierto, ese término glotón es un término que se refiere a un hombre que come y bebe demasiado, y el resultado de comer y beber demasiado es que la persona podría convertirse en un borracho por beber demasiado vino. Y debido a que Jesús se asoció con recaudadores de impuestos y pecadores, muchos de los cuales sabían que eran borrachos y glotones, ellos asumían lo mismo de él. Porque él venía mezclándose con toda clase de personas heridas y necesitadas, compartiendo sus penas y su gozo. Dijeron que él era un borracho como ellos. Y porque Juan vino viviendo en el desierto, ayunando, despreciado la comida y aislado de la gente, dijeron que estaba loco y demoníaco. Y el punto de la declaración de Jesús es que eran críticos, dando igual cómo era la gente, si no eran exactamente como ellos. No había nada que se pudiera hacer que pudiera complacerlos. Un comentarista dijo, el hecho es que cuando la gente no quiere escuchar la verdad, fácilmente encontrará una excusa para no escucharla. Ni siquiera tratan de ser coherentes en sus críticas, criticarán a la misma persona y a la misma institución desde terrenos totalmente opuestos. Si las personas están decididas a no responder, permanecerán obstinadamente insensibles sin importar la invitación que se les haga. Los hombres y las mujeres adultos pueden ser muy parecidos a los niños mimados que se niegan a jugar sin importar cuál sea el juego. Y así Jesús señala que no importa lo que hiciéramos, no jugarían. Eran solo sus corazones irritables, desafiantes y críticos, y es mala respuesta porque dice al final del versículo 19, sin embargo, la sabiduría es vindicada por sus obras. En otras palabras, Jesús dice, ustedes se sientan y critican, no importa lo que yo haga, lo que haga Juan, no importa cuál sea nuestro mensaje, ustedes critican, pero al final la verdad se justificará por lo que produce. Verán, puedes criticar a Cristo, pero donde van a meterse en problemas es cuando se encuentran con personas cuyas vidas han sido cambiadas, ¿verdad?
Puedes criticar a la iglesia, pero donde vas a tener problemas es cuando tienes que explicar por qué la iglesia tiene un impacto tan grande en el mundo. Verás, la verdad o la sabiduría se justifica en última instancia por lo que produce, y ese es un argumento incontestable. La sabiduría de Juan el Bautista, que insistió en el arrepentimiento, y la sabiduría de Jesús, que insistió en la salvación, se mostraron justificados por lo que lograron los corazones y las vidas de las personas que creyeron. Los creyentes emitieron el veredicto correcto y se convirtieron en testimonio a la verdad. Algunas personas son simplemente críticas. Tú los conoces, yo los conozco. Ni siquiera están buscando por la verdad. Solo quieren encontrar todo lo malo en Cristo y en el cristianismo. Y esa es una respuesta trágica, porque al final la verdad será justificada por lo que produce. Verás, estas personas tenían una suficiencia que los hacía sentarse a condenar el juicio y estaban equivocados. Ahora, en estos versículos hay cierta mansedumbre. La reprimenda ahí es leve. Cuando dice la sabiduría es vindicada por sus obras, eso es una reprimenda muy suave. Realmente no se extraña con la generación de críticos, pero algo dramático sucede entre versículos 19 y 20. La mansedumbre desaparece cuando llegas al versículo 20. Hay casi una línea de diferencia entre versículos 19 y 20. Algo dramático cambia y el juicio comienza a venir con furia en el versículo 20. Y esto, por supuesto, acelera los acontecimientos que llevaron a la gente a crucificar a Cristo. Porque definitivamente hay un flujo abierto de la ira de Dios que viene en la siguiente sección. Y esa ira viene hacia aquellos que son indiferentes a Él. Hemos visto la respuesta a las críticas, es decir, lo que hacían los hombres. Ahora quiero que vean la respuesta de la indiferencia, lo que los hombres no hacían. Versículo 20. Entonces comenzó a denunciar las ciudades en las que habían hecho la mayoría de sus milagros porque no se arrepentían. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón hubiesen ocurrido en Tirón y en Sidón, hace mucho tiempo se habría arrepentido en cilicio y ceniza. Sin embargo, os digo que en el día de juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, no serás exaltada al cielo, ¿verdad? Descenderás al Hades, porque si en Sodoma hubiese ocurrido los milagros que en vosotros hubiesen ocurrido, habría permanecido hasta el día de hoy. Sin embargo, les digo que será más tolerable para la tierra Sodoma en el día del juicio que para ustedes. Es importante darnos cuenta de que lo que la gente no hace también es suficiente para condenarnos. En Mateo 7, 26 y 27, el Sermón del Monte, Jesús dijo: y todo aquel que oye estas palabras mías y no las hace, puede compararse a un hombre insensato que edificó a su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su caída. ¿Por qué se perdió ese hombre en el juicio? Porque él escuchó y no hizo nada. No hacer nada con lo que escuchó fue suficiente. Verás, la gente no tiene que hacer algo malo para ir al infierno. Simplemente no tienen que hacer nada en absoluto para ir al infierno. Pienso mucho en el rey Josías en 2 Reyes. Él trajo la palabra de Dios al pueblo y en 2 Reyes 22:13 dijo: grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito acerca de nosotros. Fue lo que no hicieron. Pasa unas páginas en tu Biblia por un momento a Mateo 22. Comenzando en el versículo 1, Jesús les está enseñando usando una parábola en la que Él está comparando su reino con un rey que envía invitaciones al banquete de bodas de su hijo. En el verso 3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido llamados al banquete de bodas y no quisieron venir. Así que en el versículo 4 dice: y volvió a enviar otros esclavos, diciendo: decid a los que han sido llamados: he aquí, he preparado mi cena, mis bueyes, mi ganado cebado, están todos descuartizados y todo está listo, venid al banquete de bodas. Ahora mirad el verso 5. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su granja, otro a su negocio. Algunos de ellos simplemente ignoraron su invitación.
Y en Lucas 17, 26 a 27 tenemos esa fascinante declaración de Jesús en la que él dijo: y como fue en todos los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, daban en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En otras palabras, así como la gente ignoró la proclamación de Noé de que el juicio de Dios vendría, así también Jesús estaba presente. La gente también lo ignoraría hasta que fuera demasiado tarde. La humanidad simplemente continuará sin darse cuenta con sus mismas rutinas de la vida, tal como fue en los días de Noé. La Biblia nunca menciona que hubo críticos de Noé, aunque estoy seguro de que hubo muchos de ellos riéndose y ridiculizándolo a él y su predicación sobre grandes cantidades de agua que iban a inundar la tierra, pero Jesús lo dejó claro, que la mayoría de la gente simplemente lo ignoraron a él y a sus advertencias. Era solo indiferencia. Simplemente seguían con la vida como costumbre y así es como la gente trataba a Jesús. Y ahora bien, esos pasajes ilustran la indiferencia de los hombres hacia Dios, pero no tan apropiada y poderosamente como lo hace nuestro pasaje aquí en Mateo 11. Vamos a seguir. Verso 20 dice: entonces comenzó a denunciar las ciudades en las que habían hecho la mayoría de sus milagros porque no se arrepentían. La suave reprensión del versículo 19 se ha ido. Han tenido toda la revelación que necesitaba. Han realizado una mariada de milagros. Ha perdonado pecadores. Ha hecho fuera demonios. Y ha resucitado a los muertos. Y aún así no han arrepentido. Y por eso él pasa a la declaración de su juicio. Esta es su justa ira, su ira expresada en palabras de denuncia para aquellos que no reconocen su pecado. Y es la ira santa, la furia santa, lo que ves en este pasaje. Ahora, Mateo menciona las ciudades de Galilea en las que se llevaron a cabo la mayoría de sus poderosas obras. Él no está condenado a las ciudades físicas, es decir, las casas, las calles y los edificios, sino que se refiere a las personas que viven en esas ciudades. Los edificios y las casas no pueden arrepentirse, pero las personas que viven y trabajan en ellos sí. Pero en última instancia las personas reflejan las ciudades y las ciudades reflejan en última instancia el juicio porque dejan de existir si Dios así lo decide. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero él estaba hablando de la gente y la razón por la que él empezó a condenarlos fue porque sus obras poderosas fueron hechas en su presencia, pero ellos no se arrepintieron. Habían visto milagro tras milagro tras milagro por cientos, tal vez incluso miles. Mientras él sanaba a la gente, daba de comer a miles y sin embargo no se arrepentían y no volvían a Dios. Hay muchos de los que leemos en Apocalipsis 9, a quienes se nos dice que después de una plétora de plagas milagrosas que tendrán lugar durante la tribulación, aún así no se arrepentirán y no vendrán a Jesucristo y no se arrepentirán. Habrán asesinatos, hechicerías, inmoralidades sexuales y robos. No mostraron ningún interés en recibirlo como el Mesías en sus términos, solo en sus propios términos. Si les hubiera prometido alimentarlos todos lo que quisieran y derrotar a Roma, lo habrían aceptado, pero el objetivo básico de Jesús al hacer estos milagros era demostrar su naturaleza divina y hacer que se arrepintieran y vinieran a Él, pero no se arrepintieron. Ahora escuchad. Cuando las personas tienen ese tipo de privilegio y no se arrepienten, lo que sucede es que su culpa se agrava y son más severamente culpables que si nunca hubieran escuchado nada o visto ningún milagro. Es mucho mejor para alguien no saber nada en absoluto acerca de Jesucristo que conocer la verdad acerca de Él y rechazarlo. Hay castigo eterno para ambos, pero para aquellos que conocen a Cristo y postean su sangre bajo sus pies, por así decirlo, hay un castigo mayor, según Hebreos 10:29. Cuanto mayor el privilegio, mayor la responsabilidad. Y ninguna ciudad fue nunca más privilegiada que las ciudades de Galilea. El Hijo de Dios encarnado había caminado por sus caminos, había enseñado a su pueblo favorecido, él había realizado sus poderosos milagros dentro de sus aldeas y pueblos y les había dado pruebas abrumadoras, pero en su indiferencia no se habían arrepentido.
Las obras y el mensaje de Jesús debería haber detenido a estas personas en seco, como el mensaje de Jonás detuvo a Nínive en un segundo, pero para que se arrepintiera, pero no lo hicieron, no se arrepintieron. Johann Bengel, un gran pastor luterano de finales del 1600, en principios de 1700, dijo una vez: cada oyente de la verdad del Nuevo Testamento es mucho más feliz o mucho más miserable que los hombres que vivieron antes de la venida de Cristo. Estos hombres eran los últimos, eran mucho más miserables. Vieron a Cristo viviente, pero le dieron la espalda con desdén y así cayeron bajo un juicio mayor debido a su mayor responsabilidad. Y Jesús señala dos ejemplos de corazones impenitentes en las ciudades de Galilea. Versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. La palabra ay es una maldición, una promesa de perdición, una promesa de juicio, pero expresa lástima y arrepentimiento tanto como enojo. Como dijo un maestro de la Biblia, este no es un acento de alguien que está de mal genio porque su autoestima ha sido tocada. No es el acento de alguien que está ardientemente enojado porque ha sido insultado. Es el acento del dolor, el acento de quien ofreció a los hombres y mujeres lo más precioso del mundo y lo vio despreciado. La condena al pecado por parte de Jesús es una ira santa, pero la ira no proviene de un orgullo ultrajado, sino de un corazón quebrantado. Corazín era una pequeña aldea enclavada en las colinas, unas 21 millas al norte de Capernaum. He estado ahí, es uno de los pocos lugares en Israel donde la excavación de las ruinas de las sinagogas llega hasta la época de Cristo. En otras palabras, si vas ahí, estás caminando sobre el mismo suelo, los mismos adoquines sobre lo que Jesús caminó. Muy pocos otros lugares en Israel han sido excavados hasta este nivel, pero ahora ha sido extinguido, lo que significa que actualmente no hay ningún pueblo ahí, solo ruinas. Y luego estaba Betsaida. Betsaida estaba justo al este de Capernaum, al otro lado del río Jordán, en la costa noreste del mar de Galilea. Era la ciudad natural de Felipe y la ciudad de que originaron Andrés y Pedro, y Jesús había hecho muchos milagros ahí también. Con Capernaum como su cuartel general había realizado milagros en toda la zona circundante de la Galilea. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el 21-25, dice: hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si escribían detalladamente, supongo que ni siquiera el mundo mismo contendría los libros que se escribirían. Sí, habían visto cientos, si no miles de milagros. Y estas dos ciudades de Corazín y Betsaida son solo dos ejemplos que Jesús usa en las muchas ciudades de Galilea en las que había realizado milagros. No eran los únicos pueblos que merecían ser juzgados por rechazarlo, eran solo dos lugares que representaban a todos los pueblos y ciudades de Galilea. Pero miren lo que dice en el versículo 21. Porque si en Tiro y en Sidón hubiesen ocurrido los milagros que en vosotros, hace mucho tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza. Ahora bien, debes entender que en la mente de los judíos galileos, Tiro y Sidón eran históricamente las dos ciudades más miserables. Estaban ubicados justo al norte de Galilea, en el área conocido como Fenicia. Los fenicios eran gente de mar, marineros y comerciantes, y habían colonizado gran parte del área mediterránea. Y esos puertos marítimos eran todo lo que es un puerto marítimo. Si alguna vez has estado en una ciudad que tiene un puerto marítimo comercial o una industria pesquera, ¿sabes a lo que me refiero? Todos los marineros que están al lado del mar durante la semana o meses, lo único que quieren hacer es emborracharse, divertirse, pelear y participar en inmoralidad sexual. Y Tiro y Sidón eran dos ciudades que estaban en el profundo del abismo de la adoración de Baal. Las ciudades eran inmorales hasta donde se puede imaginar, eran sociedades gentiles, paganas, y Dios las destruyó. En Isaías 23 y en Ezequiel 26-28 aprendemos que los marineros comerciales y los fenicios colonizadores de esas dos ciudades eran personas orgullosas y crueles. De hecho, Ezequiel retrata al rey de Tiro como tan arrogante, orgulloso y tan completamente malvado que era una imagen de Satanás mismo. Amós los denuncia en su profecía
porque capturaron y vendieron judíos como esclavos a los edomitas. Joel 3:6 nos dice también que vendieron judíos a los griegos. Jeremías 25, 22 y 47:4 dicen que Dios iba a derramar su ira sobre ellos. Por lo tanto, los profetas realmente denunciaron la vil miseria de esas dos ciudades. Y así, para los galileos, esas ciudades eran sinónimo de lugares viles. Y por eso Dios las destruyó. Eran corruptos, inmorales, idólatras, paganos, locos por los placeres, orgullosos, malvados y dignos de extinción. Y sin embargo Jesús dice, porque si en Tiro y Sidón hubiesen ocurrido en Tiro y en Sidón los milagros que ven vosotros hace mucho tiempo, que se habría arrepentido en cilicio y ceniza. En otras palabras, sois peores que ellos. Aquí había una sociedad moral engreída y santurrona. Los judíos en su rutina diaria, nada de la grosería Tiro y Sidón. Y sin embargo, el Hijo de Dios dice que eran peores que ellos. ¿Por qué? Porque eran incapaces de percibir a Dios en medio de ellos. Dice que Tiro y Sidón se habrían arrepentido y luego añaden cilicio y ceniza para mostrar que su arrepentimiento había sido genuino. El cilicio era el pelo de camello áspero y oscuro como el que usaba Juan el Bautista. Era un símbolo de luto. Cuando querías llorar o mostrar humildad te ponías cilicio y luego, una costumbre que era común en todo el Medio Oriente, te echabas cenizas encima, o de lo contrario simplemente se revolcaría en un gran lecho de cenizas que quedaron de un incendio. Así fue como expresaban su extrema tristeza. Eso no era algo que Dios ordenara en las Escrituras, sino que era una costumbre. Job 42:6 dice que Job lo hizo. En Daniel 9:3, Daniel también lo hizo. Mardoqueo también lo hizo, al igual que el rey de Nínive. O sea que Jesús está diciendo, Tiro y Sidón se habrían arrepentido genuinamente si hubieran visto lo que ustedes vieron. Tiro y Sidón no tuvieron tu privilegio. Ahora bien, para un judío se le diga que es peor que un gentil. Es el fin absoluto de esa sociedad. No es sorprendente que para Jesús las cosas ahora comienzan a acelerarse hacia la cruz. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, mira lo que dice en el verso 22. Sin embargo, os digo que será más tolerable para Tiro y Sidón en el día del juicio que para vosotros. Ahora bien, ¿qué es el día de juicio? Yo creo lo que él tiene en mente es el juicio del gran trono blanco, cuando todos los muertos de todas las edades serán llevados ante el trono de Dios para ser juzgados por su castigo eterno. Y dice que el juicio de Corazín y Betsadia será más severo que el juicio de Tiro y Sidón. Tal idea era absolutamente inconcebible para los judíos. No era algo que no se creían, porque los judíos habrían estado de acuerdo con la condena de Tiro y Sidón, habrían pensado se lo merecen, no hay nada peor que los gentiles. Pero el Señor dice, será mejor para ellos que no para ti. Eso nos dice que hay grados de castigo en el infierno. Y el infierno peor y más severo pertenece a aquellos que tenían a Jesucristo en medio de ellos y se alejaron de Él. Más severo que las personas más viles e inmorales que ni siquiera habían oído hablar de Jesús de Nazaret. Los judíos estaban acostumbrados a pensar que estaba a salvo por la eternidad porque eran la simiente de Abraham y porque guardaban las tradiciones y por eso miraban con desprecio a los gentiles y por lo tanto esta declaración habría sido absolutamente increíble para ellos. Jesús dice que será más tolerable para los malvados que nunca oyeron hablar de Cristo que para aquellos que vieron sus milagros y escucharon sus enseñanzas. Sí que hay grados de castigo en el infierno, todo es horrible, pero va de mal a peor. Eso tiene muchas implicaciones para la persona que ha escuchado el Evangelio de Jesucristo pero lo rechaza en comparación con los paganos de las selvas de la región del río Amazonas o Papua Nueva Guinea que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. Basado en Romanos 1, todos los pecadores que rechazan la revelación de Dios de sí mismo terminarán en el infierno, pero aquellos que tienen el privilegio de escuchar el Evangelio de Jesucristo y lo rechazan tendrán un tormento aún mayor en el infierno.
Luego Jesús, de una segunda ilustración, verso 23, él pregunta, ¿y Capernaum, serás exaltado hasta el cielo? ¿Descenderás al Hades? Porque si en Sodoma hubiesen ocurrido los milagros que en vosotros hubiesen ocurrido, habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús estableció su cuartel general en Capernaum. Mateo 9:1 se refiere a ella como su propia ciudad. Era una ciudad en la costa norte del mar de Galilea. Era un pequeño pueblo de pescadores. Era un lugar donde todos los discípulos se mezclaban con la gente, donde Jesús hizo tantos milagros. Sanó al siervo de centurión y sanó al que tenía el demonio en la sinagoga. Sanó a la suegra de Pedro. Resucitó a la hija de Jairo, dio la vista a 2 ciegos y sanó a una mujer que había estado sangrando durante 12 años. Él hizo todos esos milagros en Capernaum. Y la gente de Capernaum estaba bajo la ilusión de que estaban floreciendo, que eran prósperos y que eran tan santurrones, que creían que iban a ser exaltados en el cielo. Eran muy religiosos. Y entonces Jesús hace la pregunta, ¿serás exaltado al cielo? Y él responde, descenderás al Hades. El término Hades se usa a veces en las escrituras para referirse al lugar de todos los muertos difuntos, pero a menudo se usa como aquí para representar el infierno, el lugar de castigo eterno para los que no son salvos. Está diciendo que algún día estas personas serán llevadas ante Dios y Jesucristo será el juez y serán sentenciadas al infierno. Ya están encarcelados en un lugar de tormento, incluso ahora, pero la sentencia final espera el gran trono blanco y serán severamente condenados por lo que no hicieron. Es muy interesante aquí que Jesús usa una frase que refleja la maldición de Dios sobre el rey de Babilonia en Isaías 14:15. La mayoría de los comentaristas creen que cuando Dios habla ahí del rey de Babilonia es el rey, aunque es una persona real, es una representación de Satanás, Lucifer, cuando se rebeló contra Dios. Dice en versículos 13 y 14. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré en el monte de la asamblea, en los recovecos del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y luego en el verso 15, mirar esto. Sin embargo, seréis arrojados al Seol, a los recovecos de la fosa. Y aquí en nuestro texto Jesús le dice a Capernaum, descenderás al Hades. La idea es la misma. Así como el orgullo de Lucifer resultó en la condenación del infierno, así también el orgullo de Capernaum resultó en la condena al infierno. Al igual que Lucifer, Capernaum experimentó la presencia de Dios. Lucifer se rebeló, Capernaum le ignoró, pero la condena fue la misma. Note lo que dice en el versículo 23. Porque si en Sodoma hubiera ocurrido los milagros que en vosotros hubiesen ocurrido, habría permanecido hasta el día de hoy. Si alguien te pregunta cuáles son las peores y más viles ciudades de la historia de la humanidad, podrías decir Las Vegas. Después de todo, se le conoce por ser la ciudad del pecado. O podrías decir San Francisco. Pero si le preguntaras a la mayoría de los cristianos cuál fue la ciudad más antigua y malvada, inmediatamente dirían Sodoma. Incluso en el mundo secular la gente a veces menciona a Sodoma como un lugar muy malvado. ¿Por qué? Porque ¿qué otra ciudad puedes pensar en que fuera tan increíblemente malvada que Dios la destruyó haciendo llover fuego y azufre sobre ella? ¿Qué otra ciudad estaba poblada por un grupo de homosexuales que intentaron violar ángeles? Y cuando se quedaron ciegos, en lugar de correr aterrorizados, siguieron tratando de encontrar la puerta para poder llevar a cabo sus viles intenciones. Y para un judío, la peor ciudad en la que pensarían habría sido Sodoma. Sodoma fue la peor. Dios mismo escribió el pecado de Sodoma a Abraham como muy grave. Y debido a que su sobrino Lot vivía ahí, Abraham le rogó a Yahweh que demostrara misericordia, y Dios prometió no destruir la ciudad si solo podían encontrar 10 hombres justos en la ciudad, pero no había ni 10. Y se nos dice en Génesis 19:4 que cuando los 2 ángeles fueron a la casa de Lot, que vivía ahí, todos los hombres de la ciudad, jóvenes, viejos, de toda la ciudad, vinieron a la puerta de la casa de Lot para tratar de agarrar a los 2 ángeles y violarlos.
No eran solo unos pocos muchachos, sino toda la ciudad entera vinieron. Era así de vil esta ciudad y después de ser cegados por los ángeles, el versículo 11 dice que se cansaron tratando de encontrar la puerta. Estaban tan consumidos por su lujuria que se agotaron tratando de encontrar la puerta para llevar a cabo su vil comportamiento. Pero ¿sabes qué ciudad era peor que Sodoma? Revisa tu lista. Jesús dice que fue Capernaum. ¿Tenía Capernaum un problema con los violadores homosexuales que violaban a la gente? No, no que sepamos. Generalmente, por lo que sabemos, era una ciudad llena de gente muy religiosa. Ahora estoy segura que igual que cualquier otra ciudad, habían pecadores. Ellos tenían una representación de cada tipo de pecado, pero trataron de atacar al pueblo de Dios y violarlos, no. ¿Cuál fue su crimen? ¿Cuál fue su pecado? Simplemente ignoraron a Jesús. Eso es todo. Vieron todos sus milagros, escucharon su enseñanza y sin embargo se apartaron y lo ignoraron. Y eso trae consigo la condenación más profunda, y así les dice a Capernaum: descenderás al Hades. Jesús dice: si los sodomitas hubieran visto los milagros que he hecho en tu presencia, esos viles pecadores se habrían arrepentido y seguiría siendo una ciudad hasta el día de hoy, pero tú me ignoraste, así que en cambio vas a un lugar de tormento, y el tormento de Capernaum excederá al tormento de Sodoma. Mira el verso 24. Sin embargo, os digo que será más tolerable para la tierra Sodoma en el día del juicio que para vosotros. Ahora, una vez más, tú y yo realmente no podemos entender lo increíblemente devastadora que sería esta declaración en esa sociedad. Porque Capernaum superó en privilegios en Corazín y Patsaida, y Sodoma superó en maldad y Tiro y Sidón. Entonces este es el último contraste. La ciudad más miserable de la historia se enfrenta a la ciudad más bendita de la historia, y la ciudad más bendita recibe el juicio más severo. El punto es que no puedes simplemente jugar con Jesucristo y pensar que de alguna manera cambia lo que Dios siente por ti. Simplemente traes una culpa más profunda sobre ti mismo. Durante siglos, las abominaciones indescriptibles y la destrucción total de Sodoma han llenado a la gente con una sensación de horror ante la magnitud del juicio de Dios. Pero cuando piensas en ciudades malvadas, no piensas en Capernaum. Sin embargo, es la más miserable de todas las ciudades. Sodoma se habría arrepentido. A pesar de lo profundo que estaba Sodoma en el pozo, la gente se habría arrepentido si hubieran visto lo que vio Capernaum. Ahora escucha con atención. ¿Sabes cuál es el pecado de todos los pecados? ¿Y qué fue lo que cegó a Capernaum de la verdad? Era que pensaban que ya eran justos. Al menos con los pecadores podridos, miserables y viles, ellos saben que no son justos. Pero las personas santurronas no lo admitirán, y por lo tanto el juicio mayor es el suyo. Es por eso que a lo largo del Nuevo Testamento Jesús perdonó a las prostitutas y a los tramposos recaudadores de impuestos y atacó a los religiosos santurrones porque no lo necesitaban. ¿Cómo podría ser peor Capernaum? Es decir, ¿qué hicieron? Pues nunca leemos que Capernaum odiara a Jesús. Nunca leemos que Capernaum se amotinó contra Jesús. Nunca leemos que Capernaum persiguiera a Jesús. Nunca leemos que ninguna erupción contra él, como en Nazaret y en Jerusalén. Entonces, ¿qué los hace peores? La indiferencia. El pecado de estos lugares florecientes no fue la violencia, no era el pecado de la sensualidad, era solamente la indiferencia. No hay registro de que se opusieron a Cristo o se burlaran de él o que le hicieran ridículo, simplemente no le prestaron atención. Jeffrey Statter Kennedy fue un anglicano inglés y capellán del ejército durante la Primera Guerra Mundial, conocido por su poesía.
En su poema titulado Indiferencia, escribe sobre la respuesta a Jesús en Birmingham, Inglaterra, durante su día. Una estrofa de su poema dice esto: cuando Jesús llegó a Birmingham, simplemente pasaron de largo. Nunca le hicieron daño a un cabello, solo le dejaron morir, porque los hombres se habían vuelto más tiernos y no le quisieron dar dolor. Acaban de pasar por la calle y lo dejó bajo la lluvia. Esa era la situación en Capernaum. No les importaba. Tenían un interés pasajero en sus enseñanzas, sus milagros les entretenían, pero nada más. Su bondad providencial nunca tocó sus corazones, su doctrina no produjo ningún cambio en sus vidas, una falta de preocupación satisfecha y complaciente acerca de Jesús, ya sea en la forma de justicia propia farisaica o de indiferencia popular, es condenada por Cristo como el más grosero de los males. Por fuera eran eminentemente respetables, pero el infierno será más ardiente para ellos que para la gente de Sodoma. La persona ortodoxa santurrona es aún más repulsiva a los ojos de Dios que el pagano más idólatra e inmoral. Y así, mientras que habrá quienes en juicio final dirán: Señor, Señor, hicimos todas estas cosas en tu nombre, creo que también habrán quienes dirán: pero Señor, nunca hicimos nada en contra de ti. Y ahí estará su más severa condenación. Vamos a orar. Si estás aquí hoy, te encuentras a ti mismo como un crítico de cualquier cosa relacionada con Jesucristo, si simplemente eres indiferente hacia Él, te invito a considerar lo que significa para tu futuro eterno. No seas como los escribas y fariseos que criticaron y rechazaron a Jesús porque no les gustaba su enseñanza, sus demandas. Y no seas indiferente como la gente de Galilea, que fueron testigos de Jesucristo, que era Dios en la carne. Vieron sus milagros, escucharon sus palabras, sin embargo, simplemente se encogió de hombros y se alejaron. En cambio, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Jesucristo como el único medio por el cual puedes reconciliarte con Dios y confía en Él como tu Salvador. Padre, venimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, quien fue y es el único Salvador del mundo. Señor, te pedimos que hoy puedas obrar en los corazones y las mentes de todos dentro del sonido de mi voz, para hacer que examinen su propio corazón para determinar cuál es su posición en relación con Jesucristo. Señor, tú nos dices en tu palabra que seamos aún más diligentes para asegurarnos de tu llamado y de elegirnos. Así que ayúdanos a revisar nuestra propia posición delante de ti. Ninguno de nosotros quiere presentarnos ante el trono de juicio y escuchar las palabras: apártate de mí, nunca te conocí. Padre, convéncenos de nuestro pecado. Ayúdanos a vencer nuestra indiferencia hacia tu Hijo y que obremos los frutos del arrepentimiento genuino en nuestras vidas, para que entremos en tu presencia con las palabras de bienvenida: bien hecho, esclavo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Maestro. En tu nombre oramos. Amén.